Todos bienvenidos, estamos en su canal. La instrucción, el inicio. ¿El inicio de qué? El inicio de la transformación. El inicio del cambio. El inicio de ese despertar espiritual. El inicio del despertar de la conciencia. Queremos a partir de hoy traer a todos ustedes unas reflexiones que los lleve a analizar más ampliamente el concepto de la vida, de su vida, y que a través de estas explicaciones o estas exposiciones que traemos en este canal, nuestro anhelo es de que usted pueda tener un análisis bien práctico referente a todos estos elementos que vamos depositando semana tras semana para que usted pueda replantear, si quiere, los conceptos que tiene acerca de sí mismo, del universo, de la vida, de cómo funcionan las cosas, de cuál es la realidad de todo asunto, saliéndonos en ocasiones y otras veces acercándonos a lo que tiene que ver con lo que es todos los sistemas, ¿sí? Porque sabemos que dentro del mundo hay sistemas en todo, ¿cierto? En toda área. Entonces queremos, más que otra cosa, es eso, es como ampliar aún más todo este espectro. Por eso damos la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es José William Izaza. Van a encontrar en cada entrega, van a encontrar mucha reflexión, van a encontrar mucho paralelismo. Queremos enriquecer todas sus ideas, queremos que sean llenos, se aglutinen de conocimiento para que con base en esto ustedes puedan tomar determinaciones para con su vida. Recuerden lo que hemos dicho acá, que lo maravilloso de todo es que la fuente universal, el creador del universo, nos permite a cada individuo cambiar nuestra realidad de la vida, sea cual sea la que estemos viviendo. Nos da las herramientas, nos da la sabiduría, nos da la energía, el poder para poder transformar todo. No es que espere que vamos a ver si... No. Esas cosas cambian, todo eso se corta porque empezamos es en el actuar. Recuerde que su pensamiento es energía, su hablar es energía y su accionar es energía. Entonces, que todo vaya en una concordancia, ¿sí? Porque así es como el Creador lo instituyó, así es el amor universal de nuestro Creador. ¿Cuál es? El amor de Él está compuesto con estas bases fundamentales que se aplican en todo y para todo: unidad, organización y armonía. Cuando esos tres elementos no están en su vida es un caos, ¿sí? O cuando esos tres elementos no están en su trabajo, o cuando no está en la relación marital, cuando no está en la relación con el hijo, cuando no está en el manejo del dinero, si estos tres elementos, que son la base del amor universal de Dios, no están en esa sincronía, entonces vamos a tener dificultades. Es por eso que nos apegamos a muchas cosas, buscamos muchos elementos como punto de partida. Entre una de tantas es que el mismo Creador dice que renovemos nuestro entendimiento. Entonces vamos a renovar. Para poderlo hacer, tenemos que tener más conocimiento, ¿verdad? O sea, más elementos. Eso es lo que hacemos a través de su canal. Entonces, después de esta introducción, vamos hoy a hablar acerca de punto de quiebre o punto de reflexión. La pregunta sería: ¿quién de nosotros en un momento dado no tuvo problemas económicos o de salud, o un tipo de problema familiar o sentimental,
o con un hijo, o un tipo de problema laboral, bueno, en fin. Son muchos los factores, ¿verdad? Que a causa de esa situación, entonces un día llegamos a ese punto de quiebre, ¿sí? Por el fracaso, porque llegamos de pronto al límite tal vez de la economía, se rompió esta totalmente, o fue la salud, o llegó el momento del divorcio, o qué sé yo, muchas cosas, ¿cierto? Pueden pasar. Y a causa de eso tal vez comienza el desasosiego en su corazón y en su alma, y allí dice, asimismo, ¿qué haría Dios en este caso? ¿O por qué me correspondió a mí semejante situación? ¿O qué tremenda prueba me tocó vivir o me está tocando vivir, verdad? Es que en ese momento es donde muchos deseamos y anhelamos ese conocimiento y esa ayuda divina, y precisamente a causa de eso muchas veces es que llega la persona al punto de desear la muerte, al punto de no querer ir más a ese trabajo, al punto de no querer regresar más a ese hogar, al punto de no continuar con una relación. Yo quiero entonces buscar a Dios, dicen, y entonces como les han vendido la idea desde pequeños que en este o tal lugar es donde se puede únicamente buscar a Dios, y entonces acude a esos lugares, obviamente, y comienza a analizar y a decir, bueno, yo tengo muchas inquietudes en mi vida y en mi corazón. Quiero saber quién soy, quiero saber de dónde vengo, quiero saber a dónde voy, quiero saber también por qué vino sobre mí esta prueba. Muchos dicen, ¿verdad? También quiero saber por qué vino sobre mí esta enfermedad o esta situación. Tiempo después empieza a militar en X o tal comunidad religiosa, llámese como se llame, y al cabo del tiempo llega a la misma conclusión, al punto de inicio, de que está viviendo también las angustias y situaciones, aún estando allí. Tremendo. Y uno dice, pero bueno, no se supone que yo hice este cambio para tener una vida nueva, diferente. Y la verdad es que nada pasa. Que a pesar de que han pasado un tiempo y vuelve y se revive todas esas situaciones, se repite el ciclo de las dificultades y dice, pero ¿qué pasa? Si ahora ya no estoy solo, si ahora yo hago parte de esta comunidad tal, ahora que estoy bajo la cobertura de esta o tal línea religiosa, ¿por qué me sucede? ¿Por qué me sigue sucediendo estas cosas? Es la pregunta de muchos, a montón. Y muchas veces lo que dicen a uno es que eso hace parte de la vida, y si en cierta forma, en la verdad, eso es cierto, hace parte de esta vida, pero no lo quisiera volver a pasar por ello, ¿verdad? Uno no quiere volver a pasar por ello. Pero la cuestión es esta, mira, es como si usted estuviera repitiendo patrones, viviendo en semejante situación. Primero lo hacía solo, o lo hacía siendo parte de, ahora cambió y hace parte de otra cosa, pero sigue viviendo las mismas experiencias. Y ahí es donde una persona se pregunta, ¿qué estoy yo haciendo acá? Si esto no me soluciona el problema, lo único que hice fue cambiar de faraón. ¿Qué está pasando? Y es cierto, porque es que la religión no tiene la respuesta a todo. Porque la religión fue creada por el hombre, téngalo siempre en cuenta. Aunque le digan, no, esto no es religión, esto es relación. Religión. Busquen un diccionario qué significa religión y verá que en síntesis le está diciendo forma de hacer un culto, forma de honrar esto, forma de seguir una corriente ideológica o una línea de pensamiento, ¿cierto? Entonces debemos replantear allí la situación. Está en un momento de quiebre otra vez o en un momento de reflexión, ¿verdad? Que es nuestro tema. Pero bueno, permítame, yo hago aquí un paréntesis acerca de esto. Con todo respeto, yo digo que acerca de las religiones, que existen más de 45.000 religiones a nivel del mundo, y de ellas se desprenden los miles y millones de sectas de todo tipo de conocimientos, de toda índole, supuestamente religiosos. Hace varios días en la web apareció un escrito que decía, en el siglo III inventaron la religión cristiana hasta que a unos no les gustó, luego otros crearon la religión luterana hasta que a otros no les gustó,
Luego otros crearon la religión anglicana, pero a otros no les gustó. Otros crearon la religión calvinista, pero tampoco les gustó. Otros entonces empezaron y se volvieron, y otros ya sacando entonces todo tipo de religiones, como los mormones, pentecostales, los bautistas, los testigos de Jehová, los que son asambleístas, los espíritas. Bueno, no lo estoy diciendo en orden, y entonces en el transcurso de todo este tiempo empieza a surgir, y ha surgido toda cantidad de religiones, donde a la postre sigue el hombre en su necesidad de conectarse con el Creador. Porque es eso, cuando su alma anhela, cuando desea como algo, desea es conectarse con la fuente principal, desea conectarse con el Creador de la vida. ¿Sí ven? Es así. Y desde la antigüedad, muchos millones de hombres, de seres humanos, han tenido esa necesidad. Todos tenemos esa necesidad, y entonces han buscado a través de, entonces uno lo hace a través de San Pelayo, otros a través de otros a través de, y todo lo que están buscando, todos buscamos es conectarnos con la fuente. ¿Y quieres saber una cosa? Una buena noticia, que para el Creador todo eso es válido. Todo es válido, ¿sí? Siempre y cuando el ser humano tenga ese deseo sincero de conectarse con la fuente. Y si se conecta con la fuente es porque necesita ayuda de alguna índole, espiritual, moral, física, emocional, familiar, laboral, marital o económico. Siempre, o sea, y de hecho, lo más maravilloso es que conéctese desde la fuente que se conecte, siempre va a tener la respuesta. ¿Queda aterrado por eso? Mire, queda aterrado por lo siguiente, porque es que le han dicho que donde usted está, o lo que usted milita, o la religión que usted tiene, es la religión verdadera. Y que lo otro no es válido porque no viene de su propia fuente a la cual usted se conectó. Y todo eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque para el Creador es válido, y usted se da cuenta que hay milagros, sí, y ya sabe, busque en un diccionario que es un milagro y verá que es un suceso, es un hecho y sobrenatural que es inexplicable porque rompe con todas las leyes de la naturaleza. Y allí, entonces, usted va a encontrar que hay milagros en todas partes, en toda comunidad religiosa, llámese como se llame, hagan lo que hagan. Siempre usted va a encontrar milagros, ¿sí? Y es por eso, porque las leyes universales, aunque la gente las disfrace, le ponga nombres, haga lo que quiera, eso no las invalida. Y él dice que si buscamos, hallaremos, que si llamamos, se nos abrirá. ¿Sí ven? ¿Quién? El Creador. Entonces, por eso es válido en toda parte. Sí, por eso lo hablo con todo respeto. Respeto su religión. Yo también un día hice parte de algo. Lo he comentado en varios videos. Pero es eso, es que podamos entender eso. Que para que tú puedas conectarte con el Altísimo, no necesitas ser parte de Él, ni participar de Él. No. Necesitas un corazón sincero, porque de hecho, dice las Escrituras, que Él es el sostén de todo. Él está en todas partes. Él es la fuente de todo. Por lo tanto, en todo lugar lo puedo encontrar. De hecho, no hay manera que me esconda de su presencia. Lo dice el mismo salmista, ¿o no? Ah, bueno, entonces, continuemos. Entonces, el alma del hombre sigue buscando en conclusión, y nada de eso le satisface al hombre, porque nada de eso le trae las respuestas que de veras necesitamos, a tal punto, porque decíamos que este puede ser un momento de quiebre o simplemente una reflexión, y allí es donde otros lo llaman que entran al mundo de la religiosidad por motivos de que tiene una situación apremiante, sino que hay otras almas que hacemos esa reflexión y decimos, yo quiero conocer también
quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Quiero conocer por qué las situaciones difíciles y por qué el sufrimiento del hombre. Esas preguntas nos las hemos hecho todos, ¿verdad? Este grupo de personas en reflexión tiene una pequeña diferencia unos con otros, porque con los primeros de los cuales hablé, en vista de que es como buscásemos acerca de la justicia y en vista de tanta injusticia que vemos en el mundo y tanto desasosiego con la ley, entonces sienten la necesidad de hacer lo siguiente: de entrarse en un grupo castrense, a ser parte de una entidad para conocer acerca de la ley, porque piensan que estando cerca de la ley, pues no les va a ser tan duro la justicia o algo así. Pero después de estar allí limitados, llegan a unas insatisfacciones tremendas, porque se dan cuenta que aún estando allí, a veces haciendo parte de esa entidad castrense o militar o religiosa, pues se dan cuenta que corren más riesgos de ser condenados, de ser señalados por sus propios hermanos, de ser juzgados por ellos y de ser condenados o mal juzgados, y eso les lleva entonces a vivir una insatisfacción, y cada 8 días les hacen sentir culpables y les llevan a vivir una tristeza y un dolor insoportable. Entonces le crean la dependencia a ello. Entonces mucha gente usted va a encontrar, ha escuchado, que dicen: yo voy aquí o tal parte, es por esas canciones, ay, porque me siento libre y porque tal cosa y tal otra. Pero es precisamente por eso, por ese sentido de culpabilidad que colocaron en el hombre. Así como muchas personas reflexionan y dicen: me he casado, pero esto no era lo que yo quería, o tengo este empleo y esto no era lo que yo quería, tengo esta empresa pero no era lo que yo quería, estoy viviendo este tipo de vida pero no era lo que yo quería, estoy viviendo en esta situación y no era lo que yo quería, tengo estos hijos pero fui muy joven y no era lo que yo quería. En fin, cantidad de cosas, a tal punto, como yo lo dije antes, de que estas personas, muchos de ellos llegan a tomar unas decisiones bastante locas a causa de esto, a causa de estas experiencias. Ahora, vuelvo al punto. Ya sabemos de que la gente que está a un punto de quiebre y que por su necesidad, digámoslo así, va y cae en manos de una línea de pensamiento, y después de estar allí militando, allí en esa comunidad religiosa X, o que después de llevar 5, 10, 15, 20, 30 años, se dan cuenta de que tampoco era eso lo que querían. Eso fue el caso mío, ¿sí? De que me di cuenta de que eso no llenaba, mi alma no satisfacía el deseo de conocer realmente, ¿sí?, de lo que es la creación, de lo que es el creador, sino de una religión y de estar sujeto a, de eso sí aprendí, pero de lo que realmente es, muy poco. Entonces, porque allí no encuentran las respuestas que tanto anhelamos, y es como uno saber, bueno, la respuesta está en Dios, pero muéstrenme a ver y dígame cuál es la fórmula de la vida, dígame por dónde es el camino, dígame qué es lo que tengo que hacer para salir de este caos, de esta oscuridad. Dígame qué es lo que tengo que hacer para salir de esta situación, pero no encuentran la fórmula, porque lo que le dicen simplemente: sea una persona de bien, venga acá y congréguese, sea alguien bueno, empiece a estudiar aquí y listo. Luego caen en la cuenta que llevan años y no pasa nada con su vida, porque lo único que le dicen es: Jesús es el camino, y ya. La verdad es que ni ellos mismos saben, ni ellos mismos, los que dirigen esto, la creen. Porque muchísimos de ellos viven en un caos, viven en unas situaciones bastante difíciles, ¿sí? Pues los que buscan vivir santamente, ¿no? Porque otros se aprovechan de esas situaciones, de estas personas como tal, y las hacen súbditos, y la persona, sin saber, lo que quiere es buscar del creador. Entonces le dicen: no, es que si usted, vea, tiene que hacer esto, y resultan siendo esclavos de humanos, ¿cierto? Entonces, ¿saben? Hay otros, por reflexión, porque el tema es ese, el punto de quiebre o reflexión. Así sea un negocio de almas, se acaba si no hay clientes.
Si reflexionamos en esto, que existen miles de universos, con miles de planetas, con sus lunas y los soles, que están a muchísimos y millones de planetas, y que es el creador del universo, el sostén de los millones y billones y de cuatrimillones de estrellas que hay en el universo, entonces allí es donde empezamos a replantear la idea de ese creador maravilloso, de ese poderoso y sublime, y entendemos que esa imagen que nos mostraron de Dios es una mínima, y es mejor dicho, ni el 0,00% de lo que realmente es el creador. Y nos hace idea de lo que dijo el profeta Isaías 66:1, cuando dice: Dios dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar y donde está el lugar de mi reposo. ¿Por qué? Para empezar, no es humano, lo dicen las mismas escrituras, el creador del universo no es humano, el hombre lo humanizó, le dijo que se enoja, que ama, que esto, que le dio una cantidad de caracteres humanos. Y si un ser es humano, no es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nos cambiaron el chip y humanizamos a Dios. Y la verdad, muy lejos de la realidad es esa. Es entonces, y empezamos a descubrir que la situación del conocimiento, la historia y las enseñanzas de la humanidad ha sido tergiversada, que así como la historia y muchísimas cosas de nosotros hoy por hoy conocemos y hace parte de la imaginación de esa creatividad humana, pues mira que hicieron un Dios a imagen y semejanza de ellos, de los hombres, un Dios humano, vengativo, asesino, maltratador y mentiroso. Porque hoy por hoy usted puede ver en los noticieros de que ese Dios que le enseñaron un día a través de la ética moral universal, que es no matar, están matando en nombre de Dios. No, no solo eso, dice, es que somos el pueblo de Dios. Entonces, analice. Si Él me prohíbe matar, ¿cómo voy yo a justificar luego que mate a otras personas? Que destruya pueblos, ciudades, niños, ancianos, madres, todo, padres, nada más que porque el pensar en su religión, en su imaginario, que es que Dios me apoya para esto y que es que Dios me... ¿Se da cuenta? Entonces, por eso nuestro tema es de quiebre o reflexión. Es hora de reflexionar. Ese Dios que nos enseñaron no es. Al menos pues, de lo que hoy por hoy muestran, ese no es el Dios real. Sabiendo que allí en las escrituras antiguas dice que Él no es humano, como dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mismo lo ha dicho, ¿sí? Y no lo hará, Él mismo ha hablado, y no cumplirá, dice allí. Y no podría ser, y debe ser mucho más de eso, ¿cierto? Nuestro deber, nuestro creador es mucho más que lo que nos señalan las escrituras. Mire, perdóneme, yo les voy a decir esto. Por eso el tema reflexión, ¿cierto? La Biblia que conocemos, la Biblia fue escrita por muchos hombres en el transcurso de los siglos. Por eso se llama conjunto de libros. Y sea tanto del Antiguo como del Nuevo, fueron escritos siglos antes o después de lo que un día nos dijeron. Mire, la base de la Biblia hispana es la Torá, o hispana no, la base de todas las Biblias, llámese la James, llámese cualquier Biblia, la base es la Torá, o sea, el Antiguo Testamento que tienen los judíos, ¿sí? Y ahí encuentra usted el Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento ya lo crean 3 siglos después. Y empezaron a escribirlo 100 años después de haber muerto cada personaje. Porque ninguno de estos que fueron discípulos del maestro escribían, ni siquiera sabían escribir. ¿Sí? Entonces, y dicen, vamos a leer el evangelio de este, de aquel, según tal y tal. No tuvo nada que ver con eso. ¿Sí? Bueno. Y si vamos a la base que de donde sacaron el Antiguo Testamento, ¿sí? Que llaman, que es la Torá, que la tienen los judíos, ¿se ha preguntado alguna vez de dónde salió la Torá? Algunos dirán, algunos religiosos dirán, y perdóneme, yo estoy hablando con respeto, que es que esa palabra se la dio Dios a los judíos. Si usted va a Irán, existen más de 2000 tablas de arcilla de las personas o de los seres que se tenga en cuenta aquí, que son los más antiguos de haber venido a este planeta o de haber pisado este planeta, que son los sumerios. Y allí en esas tablas usted encuentra Yahvé, encuentra usted Jehová, usted encuentra Sera, usted encuentra la historia real de todos estos personajes, ¿sí? Que un día ellos de la cual tomaron y hacen el Antiguo Testamento, y otros siglos después toman y hacen el Nuevo Testamento. O sea, no niego que de pronto esto tenga algo de espiritualidad y de conocimiento de Dios. Claro, claro que lo tiene. Pero, ¿hasta qué punto? Pueden, nada más deduzcan este punto y perdónenme, ya voy a terminar. Deduzcan esto. ¿Cómo puede ser que un día unas personas cogieron y dijeron, vamos a hacer un conjunto de libros para enseñarle al hombre a direccionar su alma, su espíritu? Ok, el propósito es bueno, ¿verdad? Y tomaron este sí, este no, este sí, este no, y tomaron una cantidad de libros, ¿sí? Y establecen cierta religión. Pero siglos después llegan otros y dicen, no, venga un momentico, no vamos a tener sino, y quitaron 5 libros, ¿sí? ¿Quién les dijo cuáles sí, cuáles no? ¿Sí? ¿Por qué los primeros 70 libros no hacen parte y después los 60 y tantos sí hacen parte? Ahora, es más, en la misma Biblia hace referencia a unos libros que no se encuentran ni en uno ni en los otros. El libro de Enoc hace referencia a la misma Biblia del libro de Enoc, ¿sí? Y no la encuentra, al menos en las Biblias hispanas, y en la Biblia judía usted no la encuentra, ¿sí? Solamente la encuentra el libro de Enoc en la Biblia de Etiopía, de los etíopes, ¿sí? En el Talmud que ellos tienen, ahí tienen Enoc. También la misma Biblia hace referente al libro de Yacer, el justo. Lo dice el rey David, que el rey David, según lo que dice, que anduvo conforme al deseo del corazón de Dios, ¿sí? Y el mismo David hace referencia de Yacer, el hombre justo. Y tampoco usted encuentra esos libros ni en uno ni en los otros. ¿Y sabe cómo le llamaron? Apócrifos. ¿Pero por qué? Porque hablan acerca de la espiritual. Nosotros primero somos espíritus, fuimos creados allá y luego vinimos a encarnarnos acá. Todos somos almas creadas por el Creador, ¿sí? Entonces, bueno, de esto hablaremos en otro tema, pero sigamos, ¿sí? Entonces, decíamos que esto era para que lo tengan ahí entre bambalinas y les quede ahí como reflexión, ¿verdad? Entonces, ese es donde el punto que debemos llegar de reflexionar en cuanto a todo lo que conocemos, a todo lo que entendemos y a todo lo que vivimos. Y es ya la hora de hacer ese cambio mental
hacer lo que algunos llaman el salto cuántico, ¿sí? Así podemos entonces allí entender que ese divino maestro le fue encomendado a este mundo, este universo, este planeta Gaia, porque se llama Gaia, Tierra, en el cual tú y yo estamos ahora, y es el cuidador. ¿Quién? El Cristo, el modelo, el guía, la luz, el maestro, el rey, el soberano. Bueno, dele el calificativo que usted desee, porque si algo nos ha dado a todos nosotros es esa libertad, ese libre albedrío de creer en él o no, ¿sí? No como lo escribieron por allá un día, que el que creyere es condenado y el que no creyere ya. Eso no, ahí va en contra del libre albedrío, o sea, eso es un añadido, ¿sí? Entonces, creer, aceptar o no aceptar, cuando ya entendemos que hay un ser crístico que le llamaron Jesús, porque la verdad es que para esa época, según la Real Academia, todavía la J no existía, y menos en el idioma hebreo, ¿sí? O sea, no se podía haber llamado Jesús, pero digamos pues tal cosa, ¿cierto? Entonces, de que ese nombre estuvimos hablando en otros videos, ¿sí? Cristo el Maestro, Él tiene una misión crística con ese universo, y cuando yo empiezo a entender que es ese Cristo, ese cristal, esa luz, esa guía, fue enviado a la tierra para que todos tuviéramos luz, obviamente, todos los que aceptáramos ese cristal, todos los que tuviésemos ese anhelo de conocer o de recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y el por qué el sufrimiento, pues podamos a través de este ser maravilloso divino, sí, de Cristo, podamos entonces conocer de primera mano la información de parte de Él. Pero, ¿sabe qué pasó con muchos miles de almas y tal vez millones se enfrascaron en esa línea religiosa creada por el hombre? Que solo les dije yo que son miles y miles, se quedaron allí enfrascados en disputas de hombres, que él dijo tal cosa, que no lo hizo tal, que él nació, fue allí, que era el hijo de este, no, que bueno, una cantidad de cosas que hicieron que el hombre perdiera su rumbo a lo que llamamos Biblia o libros sagrados, y le han metido la mano todos, mejor dicho, gobernantes y gentes inescrupulosas para beneficio de ellos, obviamente, para esclavizar a la humanidad, y otros simplemente para sacar provechos de todos los hombres. Sí, lastimosamente es así, es la realidad que vivimos, ¿cierto? Cuando empezamos a leer con esa conciencia despierta, clara, cuando hicimos esa reflexión y pedimos que ese cristal maravilloso o esa divinidad, que es ese maestro, viniera a nuestro mundo, o sea, a nuestra vida, abrimos nuestro entendimiento. Entonces, Él empieza a enseñarnos y a decirnos de dónde venimos, quiénes somos, y cuando empezamos a analizar estas enseñanzas de este divino maestro, entonces empezamos a develar miles de cosas que estaban allí ocultas, que están cubiertas por nuestro velo religioso, y empieza entonces esta oscuridad e ignorancia a caer, y empezamos a descubrir allí en las Sagradas Escrituras las razones por las cuales el Cristo no guía ninguna religión, porque el Cristo no era cristiano ni es cristiano. Él era la luz, Él es la luz, Él es la llave que abre nuestra mente y nuestra alma. Él es la puerta a la vida, o sea, la puerta que nos lleva a la vida real para poder retornar a nuestra casa, a nuestro hogar, al Padre, a la fuente de vida, de donde venimos, porque usted no es de acá, nosotros somos de allá. Debo ser como el divino maestro, y como tal debo aprender que siendo el pragmático y holístico, sí, porque así era el maestro, pragmático y holístico, llegó entonces a entender que lo que realmente él quería decir, quería era enseñarme o quiere enseñarme, o tal punto de que pueda yo saber que desde la antigüedad a los que le tocó vivir los tiempos de los profetas, existían esos seres que son reales y tenían facultades plenas y claras, que ellos sabían de antemano de dónde venían, cosa que nosotros o muchos de nosotros ignorábamos, y es que nosotros no venimos de la tierra, como nos habían dicho, que nos hicieron del barro y que tal cosa, tal otra. Ay, muchas cosas se han tejido alrededor de las Escrituras que no son tan reales, ¿sí?
Nosotros fuimos creados por el creador del universo, nosotros somos almas, somos seres de luz. Cuando crearon a los ángeles también fuimos creadas las almas, así otros los llamen espíritus, y si quieren verme feliz, llámelo como usted desee, como usted guste, bien, como quiera llamarlos, pero fuimos creados desde ese entonces, y eso un día lo dijeron a Job, ¿sí? A Job, mire, Job, cuando usted ve en el capítulo 38 de Job, versículo 4, le dijeron, mire, ¿dónde estabas tú cuando creé a los ángeles y creé las almas? Y tal como usted ni siquiera sabía. ¿Sí ve? Nosotros fuimos creados, las almas fueron creadas cuando crearon los ángeles. ¿Sí ve? ¿No sabía eso? Y usted más que nadie primero es alma. Y después es el resto. ¿Sí? Es carne. Fuimos creados desde hace muchos siglos y como tal entonces podemos entender que a través de las enseñanzas del Divino Maestro podemos descubrir que nuestro origen, por lo que ratificó el mismo Maestro, que nosotros éramos almas como el viento y que el reino del Creador, del Dios del universo, del Padre, ese reino funciona con la perfección de las almas, y para que un alma se perfeccione debe pasar por muchos procesos de conocimiento y de aprendizaje, y que eso no se hace en una vida no alcanza, eso es algo inverosímil pensarlo, que en una sola vida un alma va a poder llegar al punto de que no va a necesitar más nada y que llegó a su punto final de aprendizaje. En cada vida se aprende una cosa y después regresamos a aprender más. Debemos ser conscientes que el que llamamos libro sagrado lo han cambiado, obviamente, al ir evolucionando los seres. También evoluciona el lenguaje y todas estas cosas, y entonces el lenguaje inicial se ha perdido, pero con base en eso hay muchas palabras que fueron cambiadas para que tengan esto en cuenta. Mirando desde la antigüedad podemos entender que estos seres de los que hablan los libros sagrados de los profetas, de reyes, también había mucha gente que tenía esos dones espirituales, seres con mediunidad, habían videntes, seres con el don de poder revelar los sueños, de poder descifrarlos, personas dotadas de poder, seres que tenían muchos dones maravillosos. Si leemos el libro de Enoch, el libro de Yacer, descubriremos de las personas que tenían todos estos talentos que nosotros los llamamos sobrenaturales. Pero esos son los dones y los talentos que el Creador da a las almas y que hemos cultivado durante muchos siglos. Sino que como quitaron estos libros porque no les servía al propósito de ellos, de esclavitud del alma de los seres, entonces precisamente quedamos como que quedamos en plena carne, en que somos polvo y al polvo volvemos y ahí se acaba. Eso no es así. Un alma no se acaba en el polvo, no señor. Antes vive más. Lo hemos hablado en otros videos, ¿cierto? Entonces, estos dones y talentos son dados a todas las almas, teniendo en cuenta que ahora hay almas que en su evolución las han desarrollado. Otros hemos evolucionado en otros dones. Entonces, como tal, hay muchos ministros de luz y muchas cosas maravillosas que podemos nosotros aprender y que estaremos abordando aquí en este canal, su canal El Inicio. Ya para empezar a finalizar, estaremos aquí hablando de todas estas maravillas del Creador para con el hombre. La cuestión es que tú reflexiones, que tú replantees muchas cosas en tu mente, en tu corazón, y entiendas que es el momento de despertar, que es el momento de conocer y entender tú quién eres, sí, de dónde vienes y hacia dónde tú vas, y el porqué de las situaciones que nosotros vivimos. Todo es cuestión de analizarlo, de verlo, de conocerlo, de entenderlo y aprenderlo, viéndolo desde la visión del cristal, o sea, de Cristo. Viéndolo desde allí, apartándonos de la religiosidad, que cada doctrina habla de su verdad doctrinal, pero para el propósito evolutivo, para el hombre, eso no le sirve. A mí no me interesa, no me sirve la verdad de tal doctrina, no me sirve la doctrina de estos, ya que no, sirve para ellos, ¿sí?
para esa línea de pensamiento, pero no para el despertar de mi conciencia, no para mi vida, porque he sido creado para vivir eternamente. Un alma vive eternamente, ¿sí ve? Entonces por eso, pero mejor dicho, nos fraccionaron nuestra eternidad, ¿sí? La condicionaron nuestra eternidad, y resulta que eso es una mentira, ¿sí? ¿Sí? Entonces, viéndolo desde allí, apartándonos de esa religiosidad, entonces, pero para yo poder conocer a ese Dios grande y poderoso, sublime y eterno, tengo que empezar por conocerme a mí mismo. El punto de inicio y el punto de partida soy yo. Pero porque si yo no sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, y por qué las situaciones me pasan y me acontecen, entonces estoy perdido. Debo tener conciencia de lo que estoy. Ahora, en esta parte humana, ¿por qué estoy aquí? ¿En qué estoy? Que debo entender que me han prestado un cuerpo para que yo venga a aprender y a rectificar. Entonces, si yo estando en esta condición no lo hago, no conozco, no sé quién soy yo, y no resuelvo estas preguntas que toda la humanidad se hace, si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Soy yo, ¿sí? Lo hago cuando empiezo a despertar. Por eso hay muchas personas que ya no aceptan o no se identifican con X o tal realidad, porque su alma desea otra cosa, desea la realidad de sí, no que me hable de una verdad, porque eso a todos nos ha sucedido. Si usted va a tal grupo, a tal línea de pensamiento, le hablan de una verdad. Si usted va a otra línea de pensamiento, le hablan de... Todas las religiones, cada una tiene una verdad. ¿Te sirve? No sirve, porque tu vida es propia, porque tú estás viviendo cosas totalmente diferentes y necesitas resolverlas, ¿sí ve? Entonces es por eso. Tengo que en ese despertar plena, tengo que tener ese despertar pleno y total de la conciencia y saber que hay muchas cosas que puedo hacer, que puedo seguir con base en lo que dicen las escrituras, y entre muchas cosas que hablan las mismas escrituras, me dice que yo no tengo que ir ni hacer parte de nada para buscar a Dios, porque Él no habita en lugar hecho por mano de hombre. Eso lo dijo en varios versículos de lo que llaman el Nuevo Testamento. Sí, si usted va a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 24 al 28, dice que Dios hizo el Olam, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Él Marshá, el Señor de los cielos, ¿sí? Y del mundo, la tierra, y de que Él no habita en templos hechos con manos de hombres, ni tampoco es adorado con manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él tampoco es adorado con manos de hombres como si necesitase de algo, ¿sí? Él no necesita que usted lo adore. ¿Quién dijo eso? Y ha hecho a todas las naciones de hombres para que habiten sobre toda la faz del mundo, y ha determinado los tiempos establecidos y los límites de su habitación, ¿sí? Dice el versículo 27, para que le busquen a Él, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Claro, Él nos ha dado la chispa divina, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque también nosotros somos su linaje. Pero aún el profeta Isaías, él mismo lo decía, que no hay un lugar donde puede contener al creador del universo. Entiendan esto. Isaías 66:1 lo dijimos ahora. Dios ha dicho así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Entonces, cuando empiezo a despertar en mi conciencia, comienzo a salirme de todo ese cuento de brujas, como dice, o de viejas, dicen algunas versiones de la Biblia. En 1 Timoteo 4 al 7 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. ¿De quién? Del Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Cuando yo empiezo a entender que las cosas son más reales que fantasiosas, porque allí dentro del libro hay algunas cosas que le metieron de fantasía, que no tiene que ver realmente con la verdad, que se aleja de la realidad. Entonces entiendo que es necesario tener los pies sobre la tierra mientras esté acá, ¿verdad? Y de saber claramente que el tiempo está corriendo y me es necesario tener el conocimiento pleno de mí mismo, para poder entonces desarrollar el plan de vida real que he venido a hacer y el propósito real que difiere de muchísimas cosas que tal vez un día nos dijeron. Entonces, por eso la invitación en este día es para que usted reflexione. No sé si llegó usted al punto de quiebre, pero lo que sí te digo es que es el momento de reflexionar, es el momento de despertar. Es ahora el momento que tu conciencia se abra y encienda la luz allí dentro. Esa luz divina que solo a través del Maestro puede tener la confianza de despertar, y esa confianza me lleva a la seguridad. Entonces, en otras palabras, el pueblo hebreo lo llama emuná, o sea, confianza, seguridad, compromiso, lealtad hacia el Creador del universo. Hay leyes universales que realmente son inamovibles, pero también hay otras que nos dijeron que eran ley y no tiene que ver absolutamente nada con la realidad. Entonces, espero que les haya agradado este tema, que les llene en sus corazones. Espero que a esto despierte el interés en cada uno. ¿Sí? Les tiendo la invitación es a que despierten su conciencia, ¿sí? Y nos vemos mediante, Dios mediante, en la próxima semana aquí en su canal La Instrucción, el inicio del despertar, el inicio de la restauración emocional, física, de la restauración espiritual. Qué bueno que usted analice este tema. Qué bueno que usted lo tenga en su corazón y empiece, tenga como propósito, a partir de este año que viene, voy a empezar a hacer los cambios. A partir de hoy voy a hacer los cambios. A partir de hoy voy a empezar a profundizar en el conocimiento del Altísimo real, ¿sí? No de doctrinas, porque hay, pero real, de quién es usted, de dónde viene y hacia dónde va. Mientras tanto, Dios le bendiga, nos vemos pronto, chao, 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 chao.